injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Ocho de la mañana en punto, es miércoles y es momento de escuchar la reflexión, los comentarios, el análisis en voz y participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte como todas las semanas aquí en este espacio. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Hoy, 25 de octubre, Día Naranja, ¿sí? Todos los 25 se conmemora justamente este día para recordarle a la sociedad, pues nuestra labor, sí, nuestra labor para erradicar la violencia que padecen mujeres y niñas. Pero en estos escenarios actuales donde nos encontramos, donde comienza justamente este proceso electoral y nos toca ver mujeres contender por puestos de toma de decisiones, es importante tener presente, tener en la agenda, pues cómo no violentar su dignidad, cómo no vulnerarlas cometiendo o ejerciendo violencia política en razón de género, que justamente es el tema que hoy quiero abordar. Quiero comenzar con una frase de Margaret Thatcher que dice: si mis críticos me vieran caminar sobre el Támesis, dirían que fue porque no sé nadar. Y entonces justamente ya he abordado los distintos tipos, expresiones que existen de violencia en contra de la mujer. Y este 25 de octubre no podía no hacerlo, que justamente la violencia política en razón de género comprende todas estas acciones u omisiones de personas, servidores públicos, que se dirigen a una mujer simplemente por ser mujer, y entonces se les afecta a ellas desproporcionadamente justamente con este objeto, con este objetivo de reducirlas y de menoscabar el ejercicio, el goce y el disfrute de sus derechos político-electorales, incluso también cuando ya están ostentando el cargo, y justamente puede contener estas expresiones de violencia como física, psicológica, simbólica, que ya hemos dicho en estos micrófonos, que es lo que sostiene todas las violencias. La violencia simbólica es justamente lo que sostiene a todas las violencias, porque es tan sutil que es imperceptible. También se les puede ejercer violencia patrimonial, económica y feminicida. Y justamente quiero como tocar a grandes rasgos ¿qué implica ejercer estos tipos de violencia, en estas expresiones, estas conductas? Como ustedes saben, la violencia psicológica lo que pretende es dañar la estabilidad psicológica y emocional de la mujer y justamente lleva a la devaluación, a la humillación de su autoestima, donde incluso pues hay esta consecuencia que puede orillar a una mujer a cometer el suicidio, y puede ir desde humillaciones, amenazas, comparaciones. Después tendríamos que pasar desde luego a la violencia física, que justamente es este acto que inflige un daño no accidental, que justamente es a través de la fuerza física, de un arma, de un objeto, que pueda provocar lesiones internas, externas o ambas, y pues justamente busca generar un daño en la anatomía de esta mujer. También la violencia patrimonial, que son estas acciones u omisiones que afectan la supervivencia de la víctima, como podría ser la sustracción de documentos importantes, ahora sí que la destrucción de bienes, de valores de carácter personal, y también tendríamos que dirigirnos a la violencia económica, que justamente afecta a la supervivencia económica de la mujer, donde hay estas limitaciones, este control, porque justamente el no contar con una autonomía financiera, con una autonomía económica, implica pues un mecanismo de control, ¿no? Y entonces son limitaciones encaminadas a controlar tanto el ingreso de sus percepciones, o también violencia económica pudiera ser que una mujer realice el mismo trabajo que un hombre en un sitio de trabajo
y ella perciba un salario muy diferente, por abajo del que percibe el varón. Y entonces también tendríamos que abordar la violencia sexual, que justamente es este acto que degrada tanto al cuerpo de la mujer como a su sexualidad, porque atenta contra su dignidad, su libertad y su integridad física. ¿Por qué? Porque hay esta expresión de abuso de poder donde la degrada a un mero objeto de consumo. Pero y entonces, cuando hablamos de violencia política en razón de género, hay que abordar los distintos componentes que la conforman. Y es que es justamente que se dirige a una mujer por el simple hecho de ser mujer, y estas agresiones van encaminadas, están orientadas contra mujeres y por su condición de ser mujeres, porque muchas veces el acto se dirige a lo que implica lo femenino, a todas estas cuestiones de los roles que se le asignan únicamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando esta violencia política en razón de género tiene un impacto, se vuelve un impacto diferenciado en las mujeres, porque pueden ser acciones u omisiones que afectan específicamente a las mujeres de una manera muy distinta que afectarían a un hombre, y justamente las consecuencias de estas acciones u omisiones se agravan simplemente por la condición de que ella es mujer. Y entonces, ¿cómo le afecta de una manera desproporcionada? Hay que tomar siempre en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en los proyectos de vida de las mujeres. Y justamente los elementos que nos sirven para detectar la violencia política en razón de género es estos actos o omisiones que justamente se basan en elementos que se dirijan a la mujer por ser mujer, tengan un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres, las afecte desproporcionadamente y tenga por objeto de manera directa o indirecta menoscabar el reconocimiento de sus derechos y el ejercicio de sus derechos políticos electorales, o justamente cuando ya se dedican a un cargo público, pues busca justamente que no pueda ejercerlo, sin importar aquí justamente si se está manifestando, si se está ejerciendo este tipo de violencia en una esfera política, en una esfera pública, en una esfera privada, puede ser en una esfera económica, en una esfera cultural, en la unidad, ahora sí que privada de esta mujer, en la familia, en la esfera civil, en la esfera de sus instituciones políticas o incluso en la esfera del partido. Y algo que es súper importante en la violencia política en razón de género, y por lo que hoy la quise abordar, es para recordarles que cualquier persona la puede ejercer. Las personas que comentamos en redes, que estamos atentos a pues estas mujeres que están pretendiendo ostentar un puesto de toma de decisiones, que tal vez nuestras críticas escritas pues tienen un dejo de misoginia, siempre reduciendo a la mujer, llamándoles inútiles o refiriendo que tal vez están en ese puesto o pretenden ostentar ese puesto porque llegaron a través de favores sexuales. Hay que estar atentos a los comentarios porque, lo repito, cualquier persona puede ejercer violencia política en contra de una mujer que pretende o que ya ostenta un puesto de toma de decisiones. Los medios de comunicación han replicar estereotipos. Hay cuidado un poquito con las entrevistas, procurar que las narrativas no tengan nada de misoginia, que no las retraten como objetos de consumo, evitar comparaciones. No hay nada más misógino que comparar físicamente a dos mujeres. Podemos comparar sus propuestas, podemos comparar su desempeño laboral, pero otra cosa es ya irnos a criticar su físico, el cómo se visten, cuestiones que son irrelevantes a la hora de verdad tomar una decisión para ver por quién vamos a votar. Y justamente también pues pueden ejercer la violencia política en razón de género las personas que están en los partidos políticos. Y dígame si sí o no, nos ha pasado que nada más ponen mujeres, cualquier perfil, con tal de llenar esa cuota, con tal de llenar el espacio, sabiendo que van a perder. Las mandan a contender sabiendo que ese distrito tal vez no vota por esa mujer y ellos ya cubrieron su cuota de género. Estamos hartos de eso. Hay mujeres y hombres muy capaces en todos los partidos y creo que es momento de que puedan llegar a ostentar estos roles, perfiles capaces de generar un cambio significativo en la sociedad. Y justamente
les refería que cualquier persona puede ser perpetrador de la violencia política en razón de género, los medios de comunicación, personajes que están en partidos políticos, incluso el Estado, a través de sus representantes, las autoridades, distintos servidores públicos, funcionarias públicas. Aquí también hombres y mujeres pueden ejercer violencia política en razón de género. Y me he cruzado en redes sociales con comentarios denostativos hacia cierta candidata. Y no solo piensen en las elecciones presidenciales, pongan memoria y acuérdense, cualquier tema que involucre una elección donde haya mujeres candidatas, la misoginia que existe y cómo se les exige a la mujer y a los hombres no. Me impacta con, ahora sí, el ojo con el que juzgan a las mujeres que están en puestos de toma de decisiones, pero a los hombres no les exigen lo mismo. Por ahí leía una frase que decía que a las mujeres que trabajan se les exige que trabajen como si no tuvieran hijos y que si tienen hijos se les exige que los críen como si no trabajen. Y justamente se puede trasladar este comentario a cualquier escenario político porque justamente hay que cuestionarnos desde dónde estamos accionando y por qué estamos cuestionando de esta manera, por qué nuestra narrativa va cargada de misoginia a la hora de opinar con respecto de candidatas. Se los dejo de tarea. Obviamente referir que también la violencia que ejerce cualquier perpetrador, hombre, mujer, grupo, individuo, servidor público, autoridad, el Estado a través de sus representantes, candidatos incluso, precandidatos, precandidatas, sus representantes de distintos partidos, incluso obviamente los institutos electorales a través de sus representantes pueden ejercer violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica. Así que hay que irnos con cuidado porque justamente el concepto de violencia política en razón de género implica asumir que cualquier mujer en ejercicio de sus derechos político-electorales puede ser víctima de este tipo de violencia sin importar si es aspirante a una candidatura y es candidata o ya ejerce justamente este puesto de toma de decisiones, ¿no? Recordarles que podemos acudir a la Ley General de Víctimas como instrumento jurídico en el territorio mexicano y pues obviamente que podemos acudir a las distintas instituciones que están facultadas para prevenir o atender la violencia política en razón de género, como puede darse distintas conductas tanto delictivas como simbólicas, pues hay distintas instituciones que pueden sancionar por medio de distintos ordenamientos penales, electorales o administrativos a quien cometa violencia política en razón de género, como son el INE, el Organismo Público Electoral Local, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o justamente acudir a los partidos políticos. Pero yo me quiero despedir con una frase de Mary Shelley que dice: no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Con esa frase me despido hoy, Marco. Como siempre, muchas gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes.